Saludos amigos de YouTube. En la ronda número 15 del torneo FTX Crypto Cup, Magnus Carlsen se encontraba en una situación muy peligrosa, a punto de ser eliminado, ya que tenía 7 puntos y medio de 14 posibles. Y en esta última ronda, Levon Aronian ya llevaba 8 puntos, se encontraba en el octavo lugar, mientras que Jan Nepomniachtchi se encontraba también con 8 puntos en el séptimo lugar. Y debido a los criterios de desempate, en el encuentro directo entre Magnus Carlsen y Levon Aronian, Levon había derrotado a el campeón del mundo, por lo que Magnus estaba obligado a ganar si quería calificar a los cuartos de final de este torneo. Por su parte, Nepomniachtchi se encontraba en séptimo lugar porque el segundo criterio de desempate es el número de victorias y Nepo llevaba 5 victorias por 4 de Levon Aronian y Magnus Carlsen, por eso se encontraban en la séptima posición. Bueno, en esta partida Magnus Carlsen de blanca se enfrentaba a Temur Radjabov de negras. El ritmo de juego pues es 15+10, como ya lo saben, y vamos a ver rápidamente qué pasó en la partida. Abre con E4 aquí Magnus, C5, la siciliana por ahí de Radjabov, caballo F3 y caballo C6. Aquí opta por la jugada caballo C3 Magnus y E5 de Radjabov, ganando espacio en el centro, enfatizando el control de la casilla de 4, aunque deja un agujero en la casilla de 5 que el blanco puede aprovechar, montando una pieza menor ahí por ahí con el alfil, metiéndolo a C4 y ya manteniendo buen control sobre la casilla de 5. Alfil C4 es lo que hace Magnus, énfasis sobre el dominio de la casilla de 5 para intentar saltar ahí a ese agujero. Alfil E7 de Radjabov, vemos que ya evita el caballo G5. Aquí si uno se duerme y hace cualquier jugada como caballo F6, pues ya perdería material tras la jugada caballo G5. Estamos metiendo presión sobre F7, única para no perder la partida desde 5. Pero tras por D5 simplemente el blanco queda con peón de más y pues queda bastante mal, ¿no? Aquí el jugador de negras. Así que importante jugada alfil E7 para evitar esos caballo G5. D3 de Magnus y caballo F6. Ahora sí contra caballo G5 simplemente nos enrocamos, así que no pasa nada. Enroque corto y caballo D5. De inmediato haciendo uso del agujero en la casilla de 5. D6 y C3. Ya controla la casilla en D4 y también quizás en algún momento pueda jugar con la expansión en el centro con D4. Torre B8 intenta un B5 por ahí y A4 ya evita el B5 Magnus. Caballo por D5 come de alfil, obviamente aquí Magnus, para mantener su pieza menor en el agujero de las negras. Alfil F6 y torre 1. Torre 8 y alfil D2. Aquí de Magnus va sacando todas sus piezas. Caballo E7, luchando por el control de la casilla en D5. Y alfil C4. Simplemente se retira, evita que le coman ese alfil por ahí, ¿no? Poderoso en D5. Caballo G6, remaniobra su caballo, quizás pueda venir a F4 en algún momento. B4 de Magnus, ataca el centro de Radjabov. Y B6, simplemente sosteniendo y manteniendo ese peón en C5. Y en caso de B por C, pues haría B por C y abriría su torre en la columna B. B5 y alfil E6. Otra vez intenta por ahí luchar por ese alfil que se quiere establecerse, ¿no? En la casilla de 5. Come N6 Magnus y Radjabov recaptura aquí de torre. C4 ya cierra el centro y la idea estratégica de Magnus es hacer que este alfil en F6 sea bastante malo. Vemos que ahora, choca con todos sus propios peones, ¿no? Mientras que el alfil de Magnus es bastante bueno, ya que tiene todas las casillas negras, ¿no? Y puede hacer uso de ellas a placer. Caballo F4
salta con su caballo Radjabov y dama B3. Para defender este peón en D3, vemos que se lo estaban tocando y Magnus no quiere entregar su poderoso alfil, ya que tras alfil por E por F es verdad que los peones se doblan, pero se abre el potentísimo alfil en F6 pasa de ser una pieza muy mala a ser una pieza buenísima, ¿no? En la gran diagonal. G5, pues para sostener ese caballo por ahí quizás, en F4, un poco más, y también quizás pueda lanzar un G4 en algún momento. Alfil E3 de Magnus, que ya contra G4 habilita la casilla en D2 para su caballo y va a intentar esta maniobra, ¿no? Para hacer uso de los agujeros en las casillas en F5 y D5 tras G5. También se nota ahora sí ya otro agujero en la posición negra. G4 y caballo D2, como les digo. H5 y caballo F1. Sigue la ruta que había mencionado antes Magnus. Y aquí opta por la jugada H4. Y quizás pudo haber jugado también con alfil G5 un poco mejor para intentar contrarrestar este alfil, ¿no? Cambiar el alfil malo por el alfil bueno. Quizás jugar algún caballo G6 y por ahí intentar ese cambio. Pues juega H4 y a Radjabov y ya le permite una gran ventaja aquí a Magnus. Vemos que este H4 deja al peón en G4 muy débil y Magnus de inmediato aprovecha esa debilidad, ¿no? Con la jugada dama de 1, ahora amenaza dama por G4 y parece que no hay forma de defenderlo, ¿no? Aquí intenta alfil G7 Radjabov. Y aquí era importante para Magnus comer primero en F4, ya que si comes directamente en G4 permitirías algún torre G6 y vemos que en combinación de la torre y el caballo estarían metiendo presión sobre el peón en G2, ¿no? Así que importante aquí para Magnus, si Magnus hubiera comido en F4, tras la jugada E por F y dama por G4, es verdad que todavía no es tan fácil porque aquí vemos que de momento el alfil está clavado, así que no puede comer en A1, pero importante aquí saber cómo contestar a la jugada torre G6 de las negras. Pues simplemente el blanco comería en F4 y este caballo se va a montar en una de estas dos casillas, ¿no? De los dos agujeros y como mínimo tiene el valor de una torre. Tras la jugada alfil por A1, torre por A1, el blanco entrega la calidad a cambio de 2 peones y también tiene esas dos casillas, ¿no? Que ya mencionamos para colocar y establecer su caballo para siempre, ¿no? Por ahí en D5 o en F5 y nunca va a poder ser expulsado por peones del negro. Bueno, tras alfil G7, Magnus no comió en F4 hacia alfil C1, que es verdad que tiene su idea, habilita la casilla N3 para el caballo, sin cambiar en F4 abriendo la diagonal del alfil. Pero pues pudo haber quizás comido ahí en F4, era un poco mejor, ¿no? Ese sacrificio de calidad. Juega torre G6 aquí Radjabov y caballo D3. Ya empieza a venirse por ahí Magnus con su idea. Dama D7 para mantener la defensa del peón en G4. Caballo F5 salta con su caballo y amenaza el peón en H4. Alfil F6 lo sostiene ya con el alfil. Y A5 intenta abrir la columna A. Rey H7 y A por B6. Ya abre la columna A y activa la torre en A1. Peón por y alfil E3. Ahora sí vuelve a completar su desarrollo Magnus para intentar quizás algo por ahí en el flanco de dama, perdón. D5 de Radjabov. Interesante por aquí. Vemos que su idea es en caso de que Magnus hubiera comido en D5, permitiría caballo por D5, ¿no? E por D permitiría dama por. Así que tras D5, aquí la mejor jugada que tenía Magnus era G3, echando primero el caballo para impedir que cuando comamos en D5, el caballo recapture por ahí. Por ejemplo, en caso de caballo H5, ya seguiría C por D5, ¿no? Ya tienes por ahí peón de más. Tras D5, Magnus no hizo G3, juega alfil por F4. Un ligero error por ahí y es un sacrificio de calidad ya, ¿no? Aquí de Magnus. Tras E por F, comen D5 Magnus. Es verdad que le están tocando la torre, pero aquí comen D5, ¿no? Ya sacrifica la calidad. Vemos que de E no podía comer porque tiene que mantener defendido su caballo en F5.
alfil por A1, dama por A1. Y ahora tiene la intención de venir con un dama E5. Vemos que sería un ataque doble sobre la torre y también sobre el peón en F4. Estamos tocando en H4. Y pues también es interesante, ¿no? Este sacrificio de calidad, aunque tenía ese G3 que era un poco mejor. Torre 8 de Radjabov, un ligero error por ahí que también pues tiene sus ideas, ¿no? Evitar el dama E5, pero aquí pudo haber jugado con H3 Radjabov. La intención es quizás abrir por ahí la columna G contra el rey enemigo y contra dama E5, que es un doble aquí. El negro podría jugar torre 8. Es verdad que el peón en F4 cae, pero aquí permitiría dama por D5. Ahora tomamos ventaja de la clavada. No puedes comer en D5 porque te pego mate en E1. Y pues teniendo una posición más o menos por ahí igualada, ¿no? Hace torre 8 y ya permite el caballo por H4. Toca la torre en G6, torre G5 y G3. Intenta bloquear todo y también pues mantener su caballo en H4 defendido. F3 para mantener la posición cerrada y también pues un peón que le quita ya la casilla de escape al rey. H3, buena jugada de Magnus atacando la base de la cadena de peones para eliminar el defensor del peón en F3. Torre H5, cuya intención es comer en H4 y tras G por H4 venir con un dama E7 o dama D8 y atacar ese peón en H4, meter presión sobre H3, amagar con algún G3 y es peligroso, ¿no? Para el rey blanco. Así que aquí la mejor jugada de Magnus era dama F6 para mantener presión sobre F7, mantener presión sobre F3 y lo más importante, cuando el negro come en H4, recapturar ya de dama en H4, evitar la ruptura, ¿no? De su enroque por ahí. Por ejemplo, en caso de algo como torre por D5, tomando ventaja de la clavada otra vez, existiría torre 3. Ahora estamos amenazando comer aquí. Y porque ya nuestra torre está defendida, amenazamos comer en G4 y debilitando el peón en F3, ¿no? Sería una buena posición aquí ya para Magnus. Por ejemplo, una línea sería como algo como torre D6 tocando la dama, pero simplemente dama F4, mantenemos presión sobre los peones. Y por ejemplo, contra algo como torre H6, podrías ya simplemente comer en G4, ¿no? Tras torre H5, Magnus no juega ese dama F6 y hace caballo F5, que ya permite el sacrificio de calidad, ¿no? Un ligero error por ahí de Magnus. Y es lo que hace Radjabov, ¿no? Aprovecha para hacer la famosa depilación láser de Pepe Cuenca a domicilio con torre por F5, peón por y ya cambia todo, ¿no? Torre por, dama por y comen D5. Aquí ya se cambian bastantes piezas y es una posición un tanto igualada. Dama E7, mete presión aquí sobre F7, tiene ideas como dama H4 para después comer en G4 con jaque. Radjabov come en F5, mantiene su peón en G4 defendido, mete presión sobre D3 y también mantiene su peón en F7 defendido. H por G ya debilita al peón en F3 mucho más. Y dama D5 de Radjabov. Vemos que si Radjabov hubiera comido en G4, pues sería un error garrafal, ¿no? Ya que te meten dama H4, te cambian damas y te ganan el final de reyes. Por ejemplo, dama por G por H. Y tienes esta ruta, rey H2, rey H3, rey G3 y rey por F3, ¿no? Y se cae el peón, se termina la partida. Tras H por G, juega dama D5 Radjabov. No se deja el truco por ahí. Buena jugada. Dama F6. Metiendo presión aquí. Y también amenazando un dama F5 jaque, ¿no? Ya cambiando damas otra vez y ganando la partida. Así que rey G8 ya se quita de esos jaques. Porque si permite dama F5, pues gana el final de reyes. Dama F5, le busca el cambio de damas. Obviamente Radjabov no puede cambiar damas. Todos los finales están perdidos. Hace dama B3. Y ya come en F3. Aquí Magnus tranquilamente elimina el peón peligrosísimo en F3 a cambio de su peón de B5. Dama por B5 y dama D5. Dama E8. Sigue igualada la posición aquí de momento. G5. Y aquí ya viene el error decisivo de Radjabov con dama E6. Y pues tras G5 de lo que debió haber hecho es algo como B5.
más que nada evitando el cambio de damas. Y contra dama por C5 tendría la jugada dama E1 jaque. Si te vienes H2 se cae el peón. Ah, perdón, no se cae el peón porque está defendido. Pero bueno, igual, da igual, ¿no? Si haces rey H2 o rey G2, igualmente se juega B4. Por ejemplo, rey G2 se juega B4. Y ahora el peón pasado de B le ofrecería al negro suficiente contrajuego para lograr las tablas, ¿no? Siempre va a mantener la dama ocupada del peón pasado en B4. Y por ahí buscar algún perpetuo, ¿no? Aguantar esta posición. Juega dama E6. Y el final de peones y rey está completamente perdido. Magnus simplemente cambia. Peón por y F4. Buena jugada. Defiende su peón en G5. Y lo más importante, le da paso al rey libre, ¿no? Para activarse en el final. Rey F7. Rey F2. B5. Rey E3. Rey G6. G4. Ya evita todos los saltos por ahí del rey. B4. Rey D2. Ya viene con su rey Magnus a empezar a comer peones por ahí. E5 y F por E5 simplemente de Magnus. Rey por G5 y tras la jugada rey C2 simplemente se rinde Radjabov. ¿Y por qué se rinde? Me dirán, ¿no? Pues tras la jugada, por ejemplo, algo como rey por G4, pues simplemente avanzas el peón y ya no hay forma de pararlo, ¿no? El rey no está dentro del cuadrado, no alcanza a parar ese peón. Igualmente contra rey C2, si el negro intenta una jugada de espera como rey G6, permitiría rey B3 aquí del blanco. Y por ejemplo, si rey F7 es manteniendo la espera, permitiría G5. Fuerte jugada aquí, ganadora, ya que contra rey E6 simplemente juegas G6, ¿no? Ya si comes otra vez corona y vemos, este es el método, ¿no? Para ganar el final. Igualmente aquí contra G5 en caso de rey G6, pues simplemente E6, ¿no? Es la misma idea, pero ahora con el otro peón. Por ejemplo, si sigue esperando, rey G7, ya permites aquí D4, tras C por D, rey por B4 y se gana el final, ¿no? Fácilmente. Bueno, pues ahora les voy a mostrar la tabla de posiciones aquí tras finalizada la ronda clasificatoria del FTX Crypto Cup. Y está aquí. Así queda la tabla de posiciones. Vemos que Caruana en primer lugar. Los 8 que clasifican son Caruana, Giri, Nakamura, Maxim Bachir-Lagrave, Wesley So, Magnus Carlsen, Teimur Radjabov y Jan Nepomniachtchi. Vemos que importante la victoria de Magnus Carlsen en caso de que hubiera perdido o se hubiera quedado en 7,5. Y pues abajo de Nepo y Aronian. Igualmente si hubiera hecho tablas se hubiera quedado abajo de Nepo y Aronian. Así que la única forma de que hubiera clasificado es sacando la victoria en esta partida, ¿no? Así que gana en obligación y termina clasificando a los cuartos de final. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.